Dios les bendiga, hermanos, buenos días. De manera anticipada, como ya lo comentó nuestro hermano, es necesario que apaguen sus teléfonos celulares. Es necesario que durante la predicación evite tener conversaciones alternas. Es necesario que durante la predicación muestre reverencia delante del Señor, no por mí, hermano, pero sí delante del Señor. Las madres de familia que tienen hijos, en el momento en que no los pueda controlar, por favor puede llevarlo al exterior para evitar también que los hermanos tengan distracciones. Tengamos en cuenta que a partir de este momento no solamente estamos hablando delante de Dios, estamos hablando de parte de Dios. Si en algún momento también como congregante la predicación te parece aburrida, el sueño hace presa de ti, también te diría, puedes retirarte. La iglesia no es un lugar para venir a descansar. Nuestros hogares son un lugar donde vamos a descansar. En una sola palabra, como lo mencionaba nuestro hermano, estamos delante de un Dios que es no solamente santo, es un Dios cuyo atributo es perfecto y es el más engrandecido a través de las Escrituras. Así es que no puedo soportar el tener actitudes durante la predicación delante de un Dios que es perfecto, delante de un Dios que es sin mancha. Por tanto, hermanos, evaluemos cada uno de nosotros nuestra estancia durante la predicación y roguemos al Señor que nos dé ese entendimiento para poder mantenernos atentos, porque algo es seguro. El día de hoy, aunque solamente vamos a ver 3 versículos, es más, solamente 2. Aunque el día de hoy vamos a ver solamente 2 versículos, no más, 2 versículos de esta nueva serie basada en Primera a Timoteo, aún en ella rescataremos una riqueza sumamente grande en cuanto al fundamento doctrinal. Parecería que unas cuantas palabras no pueden darnos mucha información, pero realmente lo que el día de hoy veremos es que a lo largo solamente de 4 renglones, el Señor nos dará fundamento doctrinal, el Señor nos dará entendimiento de cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia, nos dará entendimiento de la fidelidad que debemos de buscar delante de Él acerca de nuestras propias palabras. Una vez que nuestro hermano ya ha llevado la oración, roguemos al Señor para que en su misericordia no tome en cuenta nuestras faltas. Somos imperfectos, hermanos, y no es justificación. Somos imperfectos. Sin embargo, el Señor busca que caminemos en arrepentimiento, no para los hombres, para Él. Y esperemos en su misericordia que Él la extienda para cada uno de nosotros. Así es que antes de comenzar, me gustaría dar un poco de introducción a lo que el día de hoy estaremos viendo. El día de hoy comenzaremos 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Una carta sumamente interesante. Y antes de comenzar formalmente, me gustaría dar un cúmulo muy grande de introducción acerca del contexto. ¿Qué es lo que sucede con una carta? No sé cuántos de ustedes les sucede, pero hoy en día incluso leer una carta es no muy fácil, porque la propia cultura nos ha llevado a leer mensajes cortos. Entre más corto sea un mensaje, mejor. Cuando alguien manda un mensaje de texto por el WhatsApp, suceden varias cosas. Lo primero es que si ves más de 5 renglones no lo lees y lo das por desechado. Pero la segunda cuestión se encuentra en que realmente cuando hay palabra escrita, no podemos darnos cuenta de cuál es el sentido, e incluso vienen en ocasiones los malentendidos, porque
a ciertas palabras les damos la entonación de acuerdo a nuestro propio estado de ánimo, de acuerdo a nuestra propia percepción y de acuerdo a nuestro engañoso corazón. Y entonces usualmente cuando recibimos un mensaje y le damos nuestra propia entonación, en ocasiones podremos ver moros con tranchetes, ver problemas donde no los hay, ver odio donde no lo hay, ver intenciones agresivas hacia mí porque soy el centro del universo cuando realmente no lo hay. Luego entonces, dado que la carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo, es una carta que relativamente es pequeña, constando solamente de unos cuantos capítulos, buscaremos ir de manera detenida, tal cual como lo hemos hecho con libros como Mateo, para que absorbamos cada uno de los conceptos y comprendamos cuál es el sentido, la intención, la esencia, no solamente del escritor, sino también del mensaje que deberá llegar de una manera clara hacia el receptor. En este sentido, 1 Timoteo consta de un bloque de 3 libros que a partir del siglo XVIII fueron catalogados benéfica o no benéficamente como cartas pastorales. Yo te invito a que tomes tu pluma, que tomes tu libreta y vayas anotando, porque al final me voy a acercar con cualquiera de ustedes y voy a hacer examen. Así es que póngase muy atento, porque si nosotros somos llamados a predicar el evangelio y no escudriñamos el evangelio, entonces ¿qué es lo que vamos a compartir? Repito nuevamente, 1 Timoteo aunada con 2 Timoteo y el libro o la carta, la epístola hacia Tito, fueron catalogadas de manera correcta o incorrecta, ese ya no será nuestro papel, como el cúmulo de 3 cartas llamadas pastorales. Ciertamente las 3 cartas contienen elementos que pudieran ser favorables para la vida y el consejo de alguien que va al frente de una iglesia. Sin embargo, debemos de tener en cuenta primeramente y de manera esencial que tanto Timoteo como Tito jamás fueron pastores. Por tanto, la primera característica que podemos desechar es que ciertamente les conocemos como cartas pastorales, sin embargo, ninguno de los dos formalmente fue nombrado como pastor. Entonces, si no eran pastores, ¿qué es lo que eran? Precisamente el día de hoy iremos escudriñando un poco acerca de la vida del destinatario para comprender la esencia de esta carta y llegaremos a la cuenta de que Timoteo, lejos de ser un pastor, sí fue un delegado, al igual que Tito, para llevar funciones bajo la autoridad de Pablo. Es decir, Pablo, como emisario de Jesucristo, como apóstol de Jesucristo, encomendó ciertas tareas específicas para ciertos hombres, de los cuales eran Timoteo y lo eran Tito. Y en este sentido, luego entonces, por ello no pondremos atención en las cartas que se determinan como pastorales, porque no son dadas sino para pastores o son consejo para cómo guiar a la iglesia. No, absolutamente no. Si a partir de este momento te cierras a la idea de que esto es para mí, a partir de ese momento ya perdiste. Es como el comportamiento que llevamos como creyentes. Pensamos que el pastor tiene que ser perfecto, y sí que lo tiene que ser, pero eso no te exime a ti de que tengas las mismas características. De este mismo modo, si bien encontraremos consejos a lo largo de estas 3 cartas que van enfocadas para la guianza, la administración, el pastorado de una iglesia, de la misma manera también encontraremos una alta carga de información, la cual es útil y será útil para cada uno de ustedes como parte de una iglesia local. Si a partir de este momento piensas que esta carta será inútil para ti, así lo será. Pero también si a partir de este momento piensas que el Señor, a través de la Escritura, aun cuando sean cartas destinadas para una administración de la iglesia, te dará
herramientas y elementos para conducirte dentro de la iglesia, la cual es baluarte de la verdad, así será. Para aquellos que piensan que el día de hoy no pueden salir con algo aplicable para su vida, comenzaremos con dar al menos 5 razones válidas para poder estudiar esta carta. La primera razón para poder afianzarnos y escudriñar esta carta tiene que ver porque esta carta sí o sí se encuentra dentro de las Escrituras. Ocupa un lugar, tiene un espacio en las Escrituras que, de acuerdo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda, no solamente algún segmento, no solamente el que dice, eso es para mí, no, toda la Escritura es inspirada por Dios y además es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú como hombre, como mujer de Dios, seas perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Primera razón para escudriñar la carta a Timoteo es sencilla, simplemente porque se encuentra dentro de las Escrituras. A través de ella el Señor podrá enseñarte, redarguirte, corregirte o instruirte en justicia, a fin de que seas un hombre o una mujer preparado, perfecto para toda buena obra. Pero si esta no bastase, tenemos una segunda razón por la cual es necesario y es nuestro deber estudiar las cartas pastorales, conocidas así. La segunda razón es porque esta carta da consejo de cómo debes comportarte en la casa de Dios. La segunda razón es porque en esta carta se te dará consejo de cómo debes comportarte en la casa de Dios. Y bajo este argumento dejaremos de lado la postura carnal de decir, no, es que aquí no limiten mi naturaleza. ¿Por qué es que limitan a los niños? Los niños tienen su naturaleza. Bueno, por naturaleza tú y yo tenemos características y no por eso tenemos que externarlas. Y en este sentido, 1 Timoteo 3:14 deja claridad. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si estas 2 razones no fueran suficientes, tenemos una tercera. La tercera razón por la cual es benéfico y es necesario escudriñar la carta hacia Timoteo es porque nos dictará los principios doctrinales bíblicos aceptables. Nuevamente, porque nos dicta los principios doctrinales bíblicos aceptables. ¿Qué pasa entonces con esa baratija de que la doctrina no importa? ¿Qué pasa con esa baratija de que las doctrinas secundarias no son importantes? ¿Qué pasa con que no pasa nada con que yo siga en amistad con aquellos que salieron de la iglesia con una conducta sumamente reprobable? ¿Acaso eso es correcto? Bueno, no yo. Pablo nos dejará claridad que la doctrina y la conducta son importantes. Pablo y no yo dejará claro que la doctrina y además la conducta de los que nos rodean, con los que nos rodeamos, es importante. ¿A qué grado? Al grado de que nada tenemos que ver, y ese será el consejo para Timoteo, nada tienes que ver con aquellos que apostatan de la fe, con aquellos que van en contra de la doctrina de Cristo. Algunos de ustedes estarán pensando, bueno, es que algunos de los que se fueron no son tan malos, es decir, no se sujetaron, no hicieron, deshicieron, seamos amigos.
¿Esa es la doctrina que Pablo dejará clara a Timoteo? Absolutamente no. Más adelante Pablo instará a Timoteo que evite. ¿Qué se trata? ¿Cómo se traduce evitar, hermano? Es decir, yo voy en el camino y me encuentro un bache. Y yo digo, aunque ahí me dicen que lo evite, a mí me importa. Yo me voy encima de ese agujero, pase lo que pase. No, eso no es evitar. Eso es necedad. A través de la carta de 1 Timoteo, se le instará a Timoteo incluso a evitar las pláticas que son vanas. Cuanti más a los que han caído en herejía, a los que no se han sujetado a la iglesia de Cristo, a los que andan como chapulines de iglesia en iglesia en iglesia, porque ninguna les acomoda. Realmente, hermano, creo que comprenderemos a lo largo de esta escritura que no es lo que yo pienso, que no es lo que yo considero, que no es lo que a mí me late, es la obediencia a la palabra, al fundamento, a las ordenanzas, a los mandamientos de Dios. Si esta tercera razón, la cual nos deja claro que Dios no nos llama a la unidad de doctrinas, y esto nos lo dejará claro, no nos llama a la unidad de doctrinas, nos llama a la unidad en la doctrina, porque no hay otro evangelio, no lo hay. Pero entonces, ¿a qué sí nos llamará a través de 1 Timoteo? Dios nos llamará a la defensa de la sana doctrina. Alguna vez una congregante se le salió a decirme, ay, es que yo antes decía entre mí, ay, usted es muy santo, ¿y qué le pasa? Nunca me lo dijo, ¿verdad? Hasta que se le salió, pero no, hermano, no me considero perfecto y no lo soy. Ahí hay 3 personas que pueden dar cuenta que soy sumamente imperfecto. No lo soy. Pero lo que sí estoy diciendo es que el Señor, aún en nuestra imperfección, porque no somos perfectos, nos llama a la defensa de la sana doctrina. No nos llama a amoldarnos al mundo. Quítate ya esas cosas de la cabeza. No nos llamó a ser amiguitos de los herejes. No nos llamó a ser amigos de los inconversos. Ciertamente tenemos que ir a predicar el evangelio, pero no nos llamó a tener amistad o yunta con ellos. No es así. Si esto no fuera suficiente, hay una cuarta razón por la cual es necesario escudriñar 1 Timoteo. Y esta es porque dentro de ella encontraremos un llamado a la consagración y a la piedad. ¿A qué nos referimos con esto? A través de la primera carta de Pablo hacia Timoteo, el Señor nos instará a evaluar nuestro compromiso con el servicio del reino de Dios. A lo largo de esta carta veremos que no soy siervo cuando hago las cosas a medias. No veremos que soy siervo conforme a mis preceptos, mis entendimientos, mis tiempos. No es así. A lo largo de esta carta, el Señor creo que nos permitirá a evaluar con objetividad si es que en verdad estamos llamados a la obra ministerial o no. ¿A qué me refiero? Pastor, yo ya me voy de esta iglesia porque nunca me dejaron predicar. Espérate, hermano. Es que en las Escrituras hay reglas. Y si no lo comprendes y si no lo entiendes, entonces lo único que estás demostrando es que eres ingenuo y párvulo en el evangelio. Hermano, yo también quisiera ser un cantor soprano, pero canto peor que un sapo. Bueno, de querer, yo quiero un Mustang y no por eso lo tengo. Hermano, es que a través de Timoteo veremos que al menos en 2 posiciones prioritarias dentro de la iglesia es necesario cumplir con características. Pablo dejará claridad en cuáles son las características, las cualidades que la iglesia deberá evaluar cuando vaya a elegir a un nuevo pastor. Alguien aquí me preguntó en alguna ocasión, ¿a poco usted es el único que predica? Sí, por el momento y por la gracia de Dios, así es.
Pero ¿sabes qué? Ansío que alguien más de ustedes sea levantado por el Señor. Que Dios realmente levante un varón más o otros varones más, y tenemos 5 pastores, que así sea. No quiero morir siendo el único. Y si no ha de ser ninguno de los que están, que el Señor traiga obreros. Cuando Jesucristo veía al pueblo de Israel y los veía perdidos como ovejas que vagan sin un pastor, no le dijo a los discípulos: pónganse a trabajar, ustedes van a ir. No, le dijo: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y después esperaría a José Luis García que dijera: José Luis, ya vente de pastor pero no fue así. Les dijo: roguemos, oremos al Señor de la mies para que envíe más obreros. Entonces, hermano, cuando te vas de una iglesia porque no te dieron la oportunidad, porque no tuvo la chance, porque tú te sentías sumamente preparado, aunque había características que no eran correctas en cuanto a tu carácter, estamos perdidos. Lo mismo sucederá con los diáconos. Pablo dejará claridad a Timoteo cuáles son las cualidades que la iglesia debe de evaluar antes de elegir a un diácono, y veremos que nuestras métricas son sumamente baratas como humanos. No, yo creo que debemos de poner al hermano Juancho porque ¿sabe qué? Se sabe hartos versículos al derecho y al revés. Bueno, Satanás también se lo sabía, y no por eso lo vamos a hacer pastor, no por eso lo vamos a hacer diácono. Es que nos invita a comer bien rico y es hospedador, piadoso. No, no es cierto, no es cierto. No refrena su lengua, no refrena su corazón. ¿Qué es lo que va a suceder con ese pastor bondadoso que te invita a comer, que conoce las escrituras, pero que a la primera que puede te destroza el corazón? Lo mismo que sucede en las iglesias modernas, no en todas, hermano, pero sabemos de ellas, muchos de ustedes salieron de ellas, donde por el hecho de que el liderazgo no cumplía con las características bíblicas, pusimos a cualquier barbaján, validamos a cualquier barbaján, y ahí tuvimos los resultados. No es el que quiere, lo dijo el hermano, no es el que quiere. Aunque Pablo dejará claro que es bueno anhelarlo. Pero no soy yo en mi carnalidad, no soy yo el que me autonomino, no soy yo el que levanto la mano. El llamado, veremos en unos segundos más que ese llamado debe provenir por parte de Dios y no por parte del hombre. Yo sé que muchos de ustedes en sus anteriores iglesias, varios los vieron con cara de pastor o con cara de diácono. Yo lo entiendo. Y es que usualmente vemos a alguien por encima de nosotros cuando cumple los requisitos, no de un pastor o de un diácono, sino de un creyente. Y entonces vemos bonito al hermano que ora, porque yo no oro. Veo bien al hermano que habla en público bonito, porque yo no lo hago. Y pienso que esas son las características. Bueno, para dejar de ser interpretadores de la historia que nos han contado y comenzar a ser bíblicos, precisamente a través de ello veremos lo que Pablo deja claridad por inspiración divina para la conducta y la elección en la iglesia. Finalmente, también una última razón es que para poder escudriñar 1 Timoteo, es que esta carta nos servirá como marco de referencia, no solamente para los que quieren ejercer, para los que tienen un anhelo en su corazón de ejercer servicio en la iglesia, sino también servirá como un marco de referencia para los que servimos en esta iglesia, nos autoevaluemos a nosotros mismos. Nuevamente, no es que esas palabras son para el pastor. No estoy diciendo que no sean para mí. Lo que estoy diciendo es que son para nosotros.
Es que ahí dice que el pastor debe de tener en sujeción a sus hijos, porque si no tiene sujeción a sus hijos, ¿cómo puede administrar a la iglesia? Bueno, entonces yo tengo que tener en sujeción a mis hijos y tus hijos pueden hacer los destrozos que les gusten. No, no es así. Es que ahí dice que el pastor no debe de ser dado al vino. Ah, entonces tú sí. Dice que no debe de ser contencioso. Ah, entonces tú sí. No, hermano, en realidad debemos autoevaluarnos. Es bien sencillo sacar el dedo acusador y señalar al varón que está enfrente, es el más visible. Primera Timoteo será una coladera donde tú deberás de meterte y evaluar realmente si estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Y si hoy sirves a la iglesia, y si hoy eres partícipe de una actividad, cualquiera que sea, hermano, eso no tiene más valor que esto, ni que eso, ni que barrer, ni que... No. Todos y cada uno de los que hoy aporta un granito a esta iglesia local, deberá evaluar si realmente tiene las características que las Escrituras a través de 1 Timoteo demanda de cada uno de los siervos de Jesucristo. Y solamente habrá dos caminos. O te arrepientes y te alineas conforme a la voluntad de Dios, o dejas la actividad de la iglesia. Claro que lo más sencillo para los cobardes es dejar las cosas. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me muevo? ¿Para qué pongo mi ánimo? No, que cambien primero los demás, ya después cuando vea que cambien, entonces cambio yo. No, eso es cobardía. No quiero decir que eso justifique el actuar de los demás, pero es sencillo, hermano. Es sencillo evaluar a otros, pero cuando se trata de autoevaluarme, ahí sí las cosas no me gustan. Esta carta nos llevará a autoevaluarnos, no solamente como servidores en la iglesia, sino como siervos de Jesucristo. ¿Cuál es el texto que el día de hoy estaremos revisando? 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 y versículo 2. Dicen las Escrituras en esta mañana: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por sus ganas? No. Por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Si Pablo es el emisor, dice el versículo 2, ¿a quién es esta carta? A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es todo lo que veremos. Quisiera darte un poco más de contexto. Ya di algunas razones, 5 en específico, pero ahora vamos al contexto de la carta. Muchos de los jóvenes que aquí se encuentran, cuando decimos, ¿qué sabes de Timoteo? Bueno, usualmente muchos de ustedes jóvenes, o los que ya somos un poco adelantados en el camino, en nuestro tiempo de Chávez, o no sé cómo se le pueda decir, antes de que fuéramos viejitos. En aquel tiempo probablemente también algunos de nosotros nos identificábamos con Timoteo, pero a medias. Porque como no escudriñábamos las Escrituras, como nada más repetíamos lo que nos decían, sí, tú sé como Timoteo, y decíamos, es que yo soy como Timoteo, nadie tenga en poco mi juventud. ¡Ey, chavo! ¡Ey, niño! Jovenzuelo, está bien, pero es que nada más te contaron la mitad de la historia. Es decir, si tú estás en una iglesia y dices, yo soy Timoteo porque nadie puede tener en menos mi juventud, mi niño, es que no has leído la otra mitad. La otra mitad de 1 Timoteo 4:12
retomando el primer segmento, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo. Ahí sí las cosas ya cambiaron. No se trata acerca de tu juventud, se trata acerca de tu juventud siendo ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Por tanto, vamos a entrar un poquito más en contexto para que nuestros jóvenes dentro de la iglesia, cuando les pregunten acerca de Timoteo, no salgan como analfabetas bíblicos que solamente repiten: sí, yo soy como Timoteo, que nadie tenga en poco mi juventud. No, espérate. Nadie tenga en poco tu juventud, porque debes de ser ejemplo. En palabra, en conducta, en fe y en amor. Tu juventud en 3 segundos se va a ir. Y en 4 más te sacarán barba como la mía. Así es que no es tu juventud, es el comportamiento que el Señor demanda de los suyos. ¿Cuántas ocasiones has visto una serie y esa serie, cuando te va narrando las cosas, llega un momento en que no te narró la historia completa? Y entonces, aunque la película o la serie no sea de suspenso, al dejarte un hueco en la historia, como que te dejó ese sabor de no me supo. Como que algo faltó ahí, le faltó información. Esto es lo que sucede con el libro de Hechos de los Apóstoles. Hay fragmentos específicos en la segunda parte, a partir del capítulo número 9 y hasta el final, que en ocasiones diremos: bueno, ¿y qué pasó aquí con Pablo? ¿A dónde se fue? ¿Dónde lo tenían? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo mientras tanto? Bueno, la parte benéfica del día de hoy y a lo largo de la explicación de las cartas a Timoteo y de Tito es que en Timoteo, en primera y en segunda, además en Tito, encontraremos información para complementar esa historia. Hechos de los Apóstoles, pues, será complementada con algunos fragmentos de primera y segunda a Timoteo y Tito para poder comprender la historia completa de la iglesia primitiva, de la cual Pablo es un estandarte, sin lugar a duda. ¿Qué es lo que sucede contextualmente? Cuando Pablo regresa de Listra, cuando Pablo regresa de una comunidad llamada Listra, en su segundo viaje misionero, conoce a un joven. Pasando por esa ciudad, conoce a un joven llamado Timoteo. Pero no solamente lo conoce, sino que este joven es señalado por los creyentes de Listra, y es señalado no porque es el barbaján. Es decir, entre los jóvenes usualmente conocemos al perezoso, al que no hace nada, etc. No, en el caso de Timoteo es señalado por los propios creyentes a causa de su buen testimonio, a causa de una conducta intachable. Nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 2 y 3. Si quieres buscarlo bien, si no, solamente anótalo y al final del culto corroboras que esto sea así. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1 al 3, nos narra lo siguiente. Hablando acerca de Pablo, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y que estaban en Iconio. Versículo 3. Entonces quiso Pablo que éste fuese con él. Wow. Pablo no se lo llevó porque fuera de mal testimonio. Pablo se lo llevó porque vio en él alguien que podría sumar al evangelio. Pastor, es que usted no es inclusivo. Bueno, Pablo tampoco. Pablo no jalaba a los perezosos. Pablo no jalaba a los tibios. Vemos que una y otra vez va sumando al equipo de trabajo a aquellos que tienen características distintivas para la extensión del reino de los cielos. Y en este caso, por consejo del testimonio visto por sus hermanos, es recomendado Timoteo para Pablo.
Lo primero que encontramos en las Escrituras es que Pablo, evangelizando a los judíos, incentiva a Timoteo a circuncidarse. ¿Para qué, hermanos? Siendo de padre no judío, sino griego, tal vez Timoteo pudo rehusarse. Pero por cuanto en ocasiones tendremos que hacer cosas, incluso aunque no vengan en la Biblia, sino por amor a los que están alrededor de nosotros, Pablo, instando a Timoteo a circuncidarse, lo hacen de esta manera para regularizar su identidad religiosa ante los judíos. Traducción: para no ser tropiezo para el evangelio. Esto lo encontramos en Hechos 16:3. ¿Qué más podemos saber acerca de esta relación entre Pablo y Timoteo? Hay una segunda característica, y es que realmente Timoteo tenía el cobijo de Pablo, no solamente de palabras, sino por la imposición de manos para apartarlo y equiparlo para el ministerio. Quiero hacer aquí un paréntesis. Dentro de las Escrituras existen dos palabras muy similares: apóstol y apóstolos. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Pero hay algo muy curioso en los dos. Tanto apóstol como apóstoles, como apóstolos, vienen de esa raíz de la cual se proviene la palabra enviado. Luego entonces, yo no me levanto una mañana y digo, ¿qué haré hoy? ¿Qué haré hoy? Hoy se me antoja plantar mi propia iglesia porque donde yo estaba no se hacían las cosas como yo quiero. Entonces, como no se hacen las cosas como yo quiero, un día me despido, me voy y pongo mi propia iglesia. ¿Es esto correcto? No, no es correcto. Tanto el apóstol como el apóstolos se traduce como enviado. Cuando alguien se va, cuando alguien de repente le da la gana porque sintió el llamado de plantar una iglesia e incluso llevarse a los congregantes de otras iglesias, ¿será correcto eso? Absolutamente no. La pregunta es, ¿quién lo envió? Lo que vamos a ver característico dentro del llamado es que no es mi corazón el que hace que yo haga las cosas. Dios lo sabe. Yo no me paré un día y dije, hoy voy a ser pastor. No. Ciertamente mi corazón lo anhelaba. Ciertamente mi corazón lo anhelaba. Ciertamente en mi iglesia anterior, más de una decena, más de 20 veces alguien me lo dijo, pero algo siempre había en mi corazón y fue, bueno, si este es un llamado del Señor, el Señor lo va a ratificar. Y no, yo tengo que levantarme para levantar la mano. No, no es así. No suceden las cosas así. El apóstol es un enviado de Jesucristo. Físicamente. Veremos más adelante las características específicas, pero aún la palabra apóstol, apóstolos, que no es la misma que apóstol ni tiene el mismo sentido, aún alguien que es enviado a las naciones, aún un misionero, aún un maestro, aún un diácono, tiene que ser enviado. Aquí nunca vas a encontrar que tiene una autodenominación por la necedad de su corazón. No sucede así. No sucede así. En el caso de Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14, encontramos lo siguiente. Realmente había una ratificación, realmente había un llamado. Dice, no descuides, hablando Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Característica 1, ¿había un don? Sí, claro, había un don. Que te fue dado mediante profecía, aquí viene la parte importante, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Quién envió a Timoteo? Hubo un acuerdo unánime por parte del presbiterio, por parte de la iglesia, por parte de aquellos que son llamados por Jesucristo para enviar a este hombre. ¿Qué va a suceder cuando el día de mañana aquellos que se van de la iglesia y levantan su propia iglesia porque fue su intención y su gusto,
Cuando les pregunten, bueno, ¿y a ti quién te envió? ¿Quién te ordenó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te hizo el llamado? No, pues yo. Hermano, eso es lo más aberrante. No estoy poniendo en tela de juicio las capacidades académicas, pero te puedo asegurar que si compro un perico verde y le enseño un versículo, el mismo que se lo aprende, y no por eso lo voy a hacer pastor, no por eso lo voy a hacer diácono, no por eso lo voy a hacer un líder de la iglesia. Tenemos que empezar a comprender el orden de Dios. Si no fuera suficiente este versículo, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6 vuelve a ratificar diciendo: por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el don del fuego, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. No me puedo imaginar a Timoteo haciéndose su propia autonombramiento. Si está hablando de la imposición de manos, no quiere decir que el mismo Timoteo dijo: yo me envío. No, no sucede así. No sucede así, hermano. Hubo una comunidad de creyentes que se reunían habitualmente para escudriñar las escrituras, para expandir el reino, para vivir la ética del reino de los cielos, los cuales llegaron a un común acuerdo en relación a las escrituras, y es que este joven realmente tenía, sin lugar a dudas, las características para poder ser servicial al evangelio en apoyo de Pablo. ¿De dónde era oriundo este joven Timoteo? Casualmente era oriundo de Listra. Listra en aquel entonces era una ciudad de la antigüedad que se hallaba en Licaonia. Actualmente es la zona o la región de Turquía. Y la característica prioritaria de aquel lugar llamado Listra es que no era una colonia judía. Era una colonia romana en una provincia llamada Galicia. Esto nos dará entendimiento de cómo es que Timoteo, estando en una comunidad no judía, sino de dominio romano, podría ser hijo de un no creyente, de un gentil, pero al mismo tiempo hijo de una judía. Para que ubiques un poco más este lugar es muy icónico en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque es el lugar que se nos narra donde Pablo fue apedreado, donde Pablo, por llevar el evangelio, es apedreado y es dejado por muerto. Ese lugar icónico de donde es Timoteo es el mismo lugar donde, después de dejado por muerto y ser apedreado, Pablo se levanta. Y entonces salió por una puerta y dijo: ya me voy porque aquí no me saludan, ya me voy. No fue así. Después de que lo apedrearon, después de que lo dejaron por muerto, a causa del evangelio, Pablo se limpia sus ropas de acuerdo a Hechos 14:22 y se levanta para ir con sus hermanos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que sería necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios. Muy diferente a nosotros. De ahí es de donde provenía Timoteo. Hay una alta probabilidad de que el padre de Timoteo nunca haya caminado a la conversión. No se menciona nada de él. Es probable que jamás haya alcanzado misericordia de Dios. Pero no así con su madre y con su abuela. A veces, ¿sabes qué, hermano? Pensaremos que la obligación de la educación de los hijos es del papá. Y tenemos que poner algo en la mesa. Ciertamente el hombre es cabeza del hogar. Dime a qué hora va a educar a los hijos. ¿Sale 10 horas diarias a trabajar?
con 2 de camino, una de ida y una de regreso, son 12. Se va oscureciendo y regresa con unas cuantas horas para poder dormir. Pero eso sí, cuando el hijo se porta mal es culpa del papá porque él es el cabeza del hogar. No, a través de esta carta veremos que es prioritario y la encomendación de la mujer, de la ama de casa, el educar a los hijos en piedad. A lo largo de las Escrituras encontraremos consejo por parte de Pablo, incluso en que las mayores enseñen a las más jóvenes a cómo educar a sus hijos, a cómo amar a sus esposos. Pero indudablemente, si tus hijos son un reflejo del hogar, madre de familia, algo no estás haciendo bien. Quien pasa la mayor parte del tiempo con los hijos, de quien absorben el ejemplo, de quien absorben las costumbres, quien debería de estar apegada con ellos para criarlos en piedad, no es el hombre, es la mujer. Lo interesante es que nunca es tarde. Tu hijito o tu hijita puede estar más alto que tú, pero con un banco todavía le alcanzas un cachetadón. En este sentido, lo que sí podemos ver en el caso de Timoteo es que su madre Eunice y su abuela Loida, siendo creyentes, no solamente eran creyentes, sino creyentes sinceras. Esto lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. La característica que describe Pablo acerca de ellas es que ellas eran distinguidas por tener una fe no fingida. Luego entonces, si Pablo identificó una fe no fingida, es porque había hombres y mujeres que tenían fe que era fingida, pero no en ellas. Esta misma fe no fingida es la que encontramos en la carta de 2 Timoteo y que ahora Pablo refiere que está sobre Timoteo. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón es que Timoteo puede tener la misma fe no fingida que era distinguida con Eunice su madre y su abuela Loida? Es sencillo. Porque desde la infancia lo habían instruido en las Escrituras. Hermana, ¿qué hace usted con sus hijos? ¿En qué lo instruye? ¿En el Netflix? ¿En el XView? ¿En el YouTube? ¿En qué instruyes a tus hijos? A veces, hermanos, llegaremos a quejarnos de cuál es el comportamiento de nuestros hijos cuando a la luz de las Escrituras la consecuencia mayoritaria se encuentra en nosotros como padres de familia, mayormente quien es la encargada de la formación de ellos, que debería de hacer hijos que son piadosos. Lo que podemos encontrar luego entonces en 2 Timoteo 3, 14 al 15 es lo siguiente. Pablo a Timoteo le dice, pero persiste tú. ¿En qué? En lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego entonces lo que tenemos es una madre piadosa, una abuela piadosa, 2 mujeres que instruyen a un niño desde la niñez, valga la redundancia, y que tarde que temprano traerá las consecuencias de lo que hicieron. Lo que estamos viendo es que a través de su ejemplo, a través de sus costumbres, a través de su conducta, influyeron en la conversión de Timoteo. Tarde que temprano, lo que siembras, eso vas a cosechar, irremediablemente. La frase de tal palo, tal astilla no es muy diferente a la realidad. Usualmente, hermano, los hijos serán el reflejo de los padres.
¿Se te viene a la mente un niño que es problemático, un niño que es grosero? Bienvenido a la realidad de su hogar. Proviene de un hogar donde no hay disciplina, donde el papá no es la cabeza, donde la mamá es la hija y los hijos son los padres, porque ellos dicen qué es lo que se hace. Pero ese no es el orden de Dios. Lamentablemente, lo quieras o no, los hijos son el reflejo de lo que hemos hecho. Te puedo comprar y te la puedo valer que por un descuido las amistades que nosotros permitimos influyan en tus hijos. Nuevamente, ¿dónde está el padre? ¿Dónde está la madre? Así es que, aún sin entrar a detalle, valdría bien la pena preguntarnos cuál es el ejemplo que estamos dando hoy como padres. No te estoy diciendo que seas perfecto, pero si no hay cosas que sean dignas de imitar en tu vida, es necesario que evalúes nuevamente qué estás haciendo en relación al Evangelio de Cristo. Llega un momento en que Timoteo llega a ser protegido de Pablo a tal grado de expresar una relación de padre a hijo. En 1 Timoteo 1:2 vemos cómo es que le llama verdadero hijo en la fe. En 1 Corintios 4:17 vemos cómo es que le nombra mi hijo amado y fiel en el Señor. Continuamente estos eran los atributos que expresaba Pablo hacia Timoteo. No había lazo consanguíneo, no había ninguna relación parental, pero Pablo se expresaba con estos calificativos: mi amado hijo y fiel en el Señor. ¿Cómo puedes ganarte esos títulos sin haber lazos consanguíneos? Nuevamente es sencillo y a la vez no tan sencillo. Con conductas palpables. Puede ser que alguna vez, no queriendo o medio queriendo, mataste a un perro. Y probablemente a partir de eso vas a ser el mataperros. Por un tiempo. Hasta que tu conducta no demuestre que no eres el mataperros. ¿Cómo es que alguien puede ser llamado como hijo amado? Porque su conducta, porque sus hábitos, porque sus evidencias son de un hijo amado. ¿Cómo es que puedes ganarte el título de tibio? Por tus conductas, por tu caminar, por tu pereza, por las evidencias. Pero como hijo amado, Timoteo, además fue un compañero de Pablo y le sirvió en repetidas ocasiones como representante en las iglesias, al menos de 4. Fungió como representante de Pablo ante la iglesia de Tesalónica. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 2 y versículo 6 encontramos lo siguiente. Pablo hablando a Timoteo: te envío para confirmar y exhortarlos respecto de su fe, dando buenas noticias acerca de la fe y el amor de los hermanos de Tesalónica. Entonces, ¿Timoteo fue enviado por Pablo como pastor? No, fue enviado a Tesalónica para confirmar y exhortar a los tesalónicos respecto a su fe. Y regresando con buenas noticias de que la fe de los de Tesalónica y el amor de los de Tesalónica eran gratos delante del Evangelio. Pero también fue enviado a Corinto, aquel lugar donde la diosa Artemisa tenía su templo mayor, donde los hombres tenían comportamientos degradantes, a tal sentido de que incluso los gentiles decían: ay, ya te corintanizaste, ya cometiste una desvergoncez que no puede ser nombrada ni aún entre nosotros que somos paganos. Bueno, pues Timoteo también fue enviado a Corinto por parte de Pablo. Lo encontramos en 1 Corintios 4:17, donde nos dice que fue enviado a los Corintios como hijo amado y fiel para recordarles el proceder en Cristo. Para recordarles,
para que no olvidaran cuál era su proceder, no conforme al mundo circundante, sino conforme al proceder en Cristo. De la misma manera fue enviado a la iglesia en Filipos, lo encontramos en Filipenses capítulo 2 versículo 19, y finalmente también fue enviado a Éfeso. Precisamente primera a Timoteo es el motivo y el resultado de estar ahí, motivo de esta carta. Así es que, hermanos, a lo largo de esta carta, que ciertamente es personal, encontraremos intenciones para cada uno de ustedes. Y cuando pensaba que el tiempo me iba a dar, pues creo que no me dio tanto. Estamos por terminar y esperemos que en la misericordia del Señor así lo hagamos. ¿Por qué, hermano, siendo una carta dirigida a Timoteo, nos dice que algo vamos a aprender? Bueno, porque esta carta, en resumen, viene sumamente cargada con cuestiones doctrinales. Si no lo crees, lo verás en los 2 versículos que vamos a ver rápidamente. Pero además de eso, nos dará entendimiento de cómo debe de ser gobernada una iglesia y cómo debe de ser la adoración en la iglesia. Encontraremos cómo es que se debe resistir ante las falsas doctrinas. Encontraremos cómo es que la oración debe de ser no solamente por mí mismo, debe de ser por todos. Mujercitas, encontraremos cómo debe de ser su comportamiento en la iglesia. Encontraremos también cuáles son los requisitos para poder ser obispo, pastor, anciano, etcétera, o diácono. Encontraremos cuál es la disciplina que debe de seguir un buen ministro que se ejercite en la piedad. Pero además encontraremos cuáles son los deberes de cada uno de ustedes, dependiendo de si son ministros, cómo exhortar a los demás, dependiendo de si son viudas, y cómo nosotros como iglesia debemos de cuidar de las viudas con ciertas características, cómo debe de ser la compensación de un pastor, la disciplina y la ordenación de los ancianos, cómo debemos ser instruidos cuando servimos a alguien más. Y algo bien interesante, para aquellos que dicen, es que no toque al ungido de Dios. Bueno, a través de Timoteo veremos cómo es que debemos denunciar a los falsos maestros. Para poder concluir, me quedaría solamente con las primeras 3 palabras y daríamos continuidad la semana entrante. Me quedaría con las primeras 3 palabras de la carta. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 1, las primeras 3 palabras. Pablo, apóstol de Jesucristo. Hoy en día es muy común y es muy curioso porque fue de 50 o 70 años para acá. Es muy curioso que hombres evangelistas, gloria a Dios, aleluya. Es muy curioso que de 50 a 70 años para acá, hombres que ya no les bastó el título de evangelista, ahora pues ya son más que nosotros. Ya no son cristianos, ya no son hermanos, ya no son siervos de Dios, ya no son evangelistas. Resulta que ahora cualquier título les quedó tan corto que ahora se autodenominan apóstoles. No hace mucho tiempo confronté a un excongregante de la iglesia de donde venía, porque también de un día para otro se sale de la iglesia porque las cosas no eran como él quería. Y entonces fundó su propia iglesia. Y ahora se dedica a traer apóstoles para cruzadas de sanidad y del mover de Dios. Y hombres que pertenecieron a sectas o a la iglesia tradicional y que ahora son ex satanista, y los traen ahora a darnos una cátedra de su ministerio
y de su testimonio, porque a través de él la conversión, bueno, lo primero es que no, el hombre no se convierte a través de tu testimonio. Tu testimonio da risa, porque en muchas ocasiones es vergonzoso. Es la palabra. Pero en segunda, ¿es válido que hoy en día se utilice este título? ¿Realmente es bíblico? ¿Es lícito hacerlo? Lo primero que encontramos en las Escrituras, solamente con estas tres palabras, Pablo, apóstol de Jesucristo, decir que hoy José Luis pudiera ser apóstol, ¿es real? Bueno, en las Escrituras lo que sí encontramos, lo que no encontramos es que cualquiera se pueda autodenominar apóstol, pero lo que sí encontramos es que bajo las Escrituras un apóstol fue considerado como el fundamento, no como la superficie. Efesios 2:20. Lo curioso es que hoy los llamados apóstoles no pretenden ser el fundamento, ellos pretenden ser la superficie, y entre más alta mejor, porque tú no vales nada, ellos sí, porque ellos tienen un nivel espiritual más grande que el tuyo. Primera contradicción. Segunda, existieron requisitos fundamentales para ejercer este oficio. Los vas a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 21 y 22. Y encontraremos que una de las primeras características de un apóstol, no de apóstolos, de un apóstol es haber sido testigo del ministerio de Cristo. Aquí es donde los lobos tuercen las Escrituras. No es que si Él me llevó en un sueño y entonces en una visión. No, espérate, deja de fumar eso. Deja de meterte cosas que no dominas, porque además no es correcto. Las Escrituras nos dan entendimiento de que un apóstol fue un testigo del ministerio físico y terrenal de Jesucristo. Pero no solo eso, tenía que cumplir una segunda característica y otras más. Pero esencialmente estas son dos. La segunda característica es que debió de haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Pregunta, ¿alguno de ustedes tiene más de 2000 años y caminó con Jesucristo físicamente? ¿Sí o no? Ah, muy bien, despierte. Bueno, entonces, tache, ya no pudiste ser apóstol o apóstola. Bye. Segunda, fuiste testigo ocular de la resurrección de Cristo, es decir, viste que murió y después de eso se te apareció físicamente, ¿sí o no? Uy, no, entonces, lástima, ninguno de nosotros lo puede ser. En este sentido, incluso la revelación dada al apóstol Juan indica que el número de las tribus de Israel, tanto el número de las tribus de Israel como el número de los apóstoles de Jesucristo se encuentra totalmente cerrado. No hay cupo para uno más, porque hacerlo sería violar las Escrituras. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 12. Ese sí quiero que lo busque, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 12 al 14. Tenemos hasta las 3 de la tarde, ¿verdad, hermano Martín? Para terminar. ¿Qué dicen las Escrituras en Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 12? Tenía un muro grande, hablando de la Nueva Jerusalén, hablando de la tierra prometida, hablando del reino de los cielos. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Hasta ahí nos quedamos. ¿Qué es lo que me está diciendo en cuanto a las tribus de Israel? Que son 12. El apóstol Juan fue lo que le fue revelado. Entonces usted no puede hoy surgir con que,
Arrabashía, Bamasaya, ahora yo soy parte también del pueblo judío. No, usted no. Usted es más prieto que cualquier mexicano. Usted no es judío y por tanto no puede ser parte de una tribu de Judá. No hay una 13ª, hay 12 y bíblicamente está escrito. Pero no solamente ese, versículo 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Subraye lo siguiente, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ok, no 13, ni 14, ni Maldonado, ni Cashluna, no. 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿De dónde sacas un 13? ¿De dónde sacas un 14? ¿De dónde sacas un 25? No lo hay. 12 columnas, 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No más. Por tanto, decir 3 palabras sencillas, Pablo, apóstol de Jesucristo, encierra una verdad doctrinal y un cimiento fundamental para nosotros. Un apóstol es uno que es enviado como representante oficial de Cristo. Es uno que ejerce una autoridad que le ha sido delegada. No es que le surgió el pensamiento, no. Alguien lo envió con autoridad y le delegó esa misión, y que además fue alguien que recibió una nueva revelación del Señor resucitado. Efesios capítulo 3 versículo 5. Y entonces, ¿qué con Pablo? Pastor, ¿no dijo que eran 12? Las cuentas ya no me salen. Aquí ya son 13. Bueno, es que si vamos a las Escrituras, el Señor dijo, ¿acaso no son de ustedes 11? Son 12 y uno de ustedes es diablo. ¿Y qué pasó con él? ¿Perseveró en el Evangelio? ¿Dio evidencia de su llamado? No. A ver, si yo tengo 12 apóstoles, de los cuales uno no es apóstol, sino es diablo, si a 12 le quito uno, ¿cuántos me quedan? 11. Entonces no me checan las cuentas. ¿Dónde está el 12avo? Pablo. Pablo en 2 Corintios, de hecho, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, es muy sabio y se describe a sí mismo como apóstol, pero no hace lo mismo al referirse a Timoteo. A Timoteo lo llama el hermano Timoteo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Un hombre que ciertamente ejercía la función de apóstol, porque ciertamente fue un testigo ocular del ministerio de Cristo, aunque no estaba en su bando. A la luz de las Escrituras recordamos cómo él estaba presente con el primer mártir de la iglesia de Cristo, y él mismo consintió en su muerte. Él estaba ahí durante el ministerio de Cristo, aunque aún no recibía el llamado. Pero pastor, a ver, ¿qué pasó con la segunda característica? A ver, usted me acaba de decir que un apóstol es quien recibió un llamado y además fue testigo ocular del ministerio de Jesucristo, pero además fue testigo ocular de la resurrección del mismo Señor. Si nosotros escudriñamos Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, téngame paciencia porque estoy emocionado con esta carta. Fíjese qué es lo que sucede con Saulo de Tarso. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¡Voilá! A ninguno de nosotros, ni en nuestras peores juergas, se nos ha aparecido el Señor. Pero vemos entonces a alguien que se autodenomina como un abortivo, como un apóstol abortivo, como alguien llegó y que no se le esperaba, como alguien que estaba siendo formado y salió expulsado en el tiempo correcto. Él mismo, llamándose un apóstol abortivo, el menos de todos, fue el 12º que estuvo presente en el ministerio de Cristo, a tal grado de que lo seguía e intentaba asesinar a cualquiera que le siguiese. Estuvo también presente y fue testigo de la resurrección, y además recibió el llamado. Fue Jesucristo el que le dijo: ve a aquella ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Más adelante, a través de las Escrituras, el mismo Pablo daría cuenta que el Señor lo llamó con un propósito sumamente claro, y fue el de traer el ministerio de la reconciliación para ti y para mí. Que al igual que Pablo somos abortivos, que al igual que Pablo no estábamos considerados en el combo desde el punto de vista judío, que de igual manera fuimos receptores de misericordia gracias a este 12º cimiento. Pablo lo expresa en 1 Corintios 15:8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Así es que ciertamente Pablo recibió un llamado personal por parte de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Pudiéramos continuar 2 horas más, pero todo en el Señor tiene un orden. Y en este sentido, ¿qué podemos llevarnos el día de hoy? Que precisamente en el Señor todo tiene un orden. Y que ante el orden de Dios, tú puedes tomar 2 decisiones. Oiga, ¿no que Dios es soberano? Por supuesto, Dios es soberano. En cuanto al proceso de salvación, Dios es soberano. Dios llama a quien Él quiere. Dios no llama a quien Él quiere, a quien Él no quiere. Pero estamos hablando que en la vida cotidiana, como seres humanos, nuestras intenciones nos llevan a tomar decisiones. Hoy por la mañana, tu estado de ánimo, no lo sé, la manera en la cual te sentías hoy hizo que eligieras un vestido floreado y no otro. Hoy en la mañana tal vez tu estado de ánimo te llevó a ponerte desodorante y no venirte en vivo. Es decir, hay decisiones que nosotros tomamos en base a nuestras intenciones,
¿A dónde quiero llegar? Es que realmente, hermano, tú puedes ser un ciego si quieres seguir siendo un ciego. Pero en el camino del Señor hay órdenes establecidos. Y ante ello, tú puedes tomar dos caminos. El primero de ellos, tomar las ordenanzas del Señor, hacerlas una bola de basura y tirarlas donde más te plazca. Y usualmente eso es lo que hacemos. Puedes tomar el consejo del Señor en esta mañana en cuanto al orden que establece para la conducta de su iglesia, la conducta de los líderes de la iglesia, la manera del ejercicio de un servicio eclesiástico, y agarrar esas palabras de tu Señor y lanzarlas a donde te plazca. Y aún así decir, eso no es para mí, porque yo hago lo que quiero. Y está bien. Adelante. Pero también en esta mañana puedes afianzar en tu corazón que ya estuvo, que ya fue suficiente de caminar en tu propia percepción, que no es como quieras conducirte, aun cuando se te da consejo en la iglesia, que no es lo que tú quieras hacer cuando se te da consejo, que siempre y cuando haya un fundamento por parte de Dios, tienes que sujetarte a Él. Así es que en esta mañana hay dos caminos a seguir, hermanos. O sigues caminando como cabra, en tu necedad, en tus estatutos, conforme a tu pensamiento, conforme a lo que tú crees, o de una vez por todas, comienzas a sujetarte como oveja, como una oveja que le pertenece al Señor. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor sea una realidad con cada uno de nosotros.